y le damos la bienvenida a nuestro hermano Rogelio, que nos va a traer la palabra de Dios. ¿Pueden tomar asiento? Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, pastor. Gracias por darme la bienvenida. Y bienvenidos sean todos hoy a la casa del Señor. Hoy me tocó a mí traer la palabra y la verdad tengo miedo. Tengo miedo en no decir lo que debo de decir. Pero yo creo que todos en esta vida tenemos miedos. El tema que yo les traigo el día de hoy, así se titula, el temor de Dios. Amén. Miren, cuando yo ando en la carretera, es mi trabajo, yo tengo miedo a que el policía me pare o ver esas lucecitas detrás de mí. Entonces, ese temor me lleva a una cosa, que es obedecer las señales de tránsito. Y es una de las cosas que hoy vamos a aprender, que el temor de Dios nos lleva a la obediencia. Amén. Yo quisiera que vieran nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Ustedes recuerdan que Dios le da los mandamientos a Moisés. Y esto es lo que vamos a leer eso es el capítulo 5, pero aquí en el capítulo 6 vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo les voy a dar lectura y ustedes me siguen en sus Biblias. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces aquí estamos viendo, la palabra nos dice que Dios da estos mandamientos para que ese temor nos lleve a obedecerlos. Y esta es una orden. El temer a Dios era una orden que con frecuencia se le daba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que era temer a Dios o temer a Jehová. Y es importante para nosotros hoy también en día, que nosotros como seguidores de Jesucristo entendamos lo que significa esta orden. Amén. Los primeros puntos que yo quisiera que miremos es qué significado tiene el temor de Dios. Y yo tengo aquí mis apuntes, hoy tuve que hacer muchos apuntes porque era mucho este estudio, que yo lo acorté un poco, pero para honra y gloria de Dios les traigo aquí estos puntos. Dice, el primero es que debemos reconocer, antes de todo les voy a decir que vamos a dar un buen recorrido a los salmos, a diferentes escrituras, así es que les pido que estén preparados para mover sus manitas a abrir los diferentes capítulos, versículos que vamos a leer. Dice, el primero es que debemos reconocer que Dios es afectuoso, misericordioso y perdonador, pero también es santo, justo y recto. Y ustedes saben, las personas que son casadas o que tienen pareja, o nosotros mismos, entre nosotros, para reconocer siempre que una persona tiene ciertas actitudes, tiene ciertos atributos, se le debe de conocer bien. Y aquí lo que nos dice Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5, yo quisiera que lo leyéramos. Proverbios 2, versículos del 1 al 5, y dice excelencias de la sabiduría. Ahorita les voy a dar una pequeña explicación de por qué escogí yo este proverbio y estos versículos. Dice del 1 al 5, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y yo escogí este proverbio y estos versículos porque ya vimos grandes atributos que tiene nuestro Dios. Entonces, para uno poder conocer a Dios, necesitamos leer su palabra, estudiarla, estar siempre atentos a lo que Dios nos dice en su palabra, y así es como lo vamos a ir conociendo y vamos a ir reconociendo todos estos atributos, que es afectuoso, misericordioso, perdonador, pero también es santo, justo y recto, porque no hay quien lo sea más que Él. Amén. Punto número 2, para que vamos avanzando un poquito más rápido porque está un poquito largo, dice: el temer a Dios significa mostrar sobreacogimiento ante su santidad, darle completa reverencia y honrarle como el Dios de gran gloria, santidad, majestad y poder. Pero también debemos entender que este temor no excluye la confianza y gozo en Dios y su ley. Basta con que nos demos una pasadita por la Biblia, por los salmos, por los proverbios, por toda la Biblia, y descubriremos estos sentimientos. Dios mismo, yo sé que ustedes han leído la palabra y yo sé que ustedes la siguen estudiando y siguen orando para que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento. Entonces, cuando uno hace esto, podemos entender que Dios mismo nos pide que tengamos obediencia. Una obediencia en amor, fíjense, de la cual el temor es el guardián, porque ya lo vamos a ir viendo. Cuando uno teme, uno obedece. Les he dicho, yo en la carretera, yo obedezco mucho las señales, no pasarme mucho la velocidad, no pararme donde no debo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Tengo miedo a que el policía me pare. Pero también en la vida también tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo al regresar a lo que era antes. ¿Por qué? Porque Dios ya me sacó de ahí. Amén. Y dicen que cuando uno conoce la verdad y uno pierde ese temor de Dios y no obedece, es peor para uno. Siempre va a ser peor para uno. Entonces debemos entender esto. Y Salmos 33, versículos 8 y 9, veamos lo que nos dice los Salmos. Salmo 33, versículos 8 y 9. Y dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, hay que temer, hay que obedecer la palabra, hay que escuchar, estar siempre atentos a escuchar la palabra que Dios nos trae, el llamado que Dios nos hace, porque es la forma de darle la completa reverencia, de honrarle. Cuando uno dice que hace la voluntad de Dios, ahí creo que es, a ver si alguien me puede ayudar, creo que es no recuerdo si es Hechos o Romanos 12:2, creo que Romanos 12:2, donde dice que hay que conocer la buena voluntad de Dios. Para conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Creo que es Romanos 12:2. Traigo tantos apuntes, pero se me olvidó ese, ahorita se me vino a la mente. Entonces, cuando uno dice, uno honra a Dios, uno lo honra haciendo su voluntad. Uno le da reverencia haciendo su voluntad porque le reconoce. La buena voluntad de Dios, dice, es buena porque es buena para nosotros. Amén. Es agradable porque es lo que le agrada a Dios. Y es perfecta porque nadie tiene más perfección que Dios. Amén. Entonces, esta es nuestra forma de darle esa completa reverencia, de reconocerle,
de temer y obedecer, pero también entender que esto no nos excluye de tener confianza con Él. Entonces la confianza uno se la va ganando de rodillas y estudiando la palabra, obedeciendo lo que leemos y poniéndolo por obra, como dice la palabra de Dios. Hay que ponerlo por obra. Para eso vinimos, para eso estamos aquí. Punto número 3 dice que el genuino temor del Señor hace que los creyentes, que los verdaderos creyentes, pongan su fe y confianza solo en Él para alcanzar salvación. El Salmo 115, versículo 11, nos dice así: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Qué es lo que nos produce el temor de Dios? Nos produce seguridad, esperanza y confianza en Él. Estas cosas no son necesarias, son muy necesarias cuando buscamos a Dios para recibir misericordia, salvación y perdón de nuestros pecados y salvación espiritual. El temor de Dios, cuando nosotros ponemos ese genuino temor de Dios, cuando lo sentimos, es lo que nos produce. Nos produce el tener confianza, el tener solo la esperanza en Él. Y el Salmo 103, versículos del 8 al 11, nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces vemos que tenemos siempre la gente, hay muchas personas que dicen que Dios es amor. Siempre te dan el concepto, siempre tienen el concepto que Dios no te puede llamar la atención porque Dios es amor. Pero la misma palabra nos dice que también es fuego consumidor. Entonces, creo que la palabra es clara. Dios es misericordioso cuando uno le teme. Cuando uno verdaderamente le teme, Dios nos perdona. Cuando uno muestra ese arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero tenemos que realmente poner por obra ese temor en obediencia. Yo hay veces que pienso en todo lo que uno vive, y hay veces que estoy platicando con mis amigos y ellos dicen que, ahorita lo venía platicando con mi hermano Enrique Treviño, de que hay veces que las personas dicen que ellas cambian por sí solas. Yo no ocupo de Dios, yo no ocupo para cambiar. A mí esta plática salió hace días y le dije yo a una persona, le dije, sí, yo era como él antes. Estábamos hablando sobre una persona que se ha estado buscando problemitas, y le dije, yo antes era como él, pero por eso empecé a ir a la iglesia, porque yo necesitaba de Dios, necesitaba un cambio. Dijo, no, yo no, yo cambié yo solo. Y eso es mentira. Nadie podemos cambiar por nosotros mismos. Somos débiles y no podemos. Entonces lo que uno necesita hacer es temer a Dios, poner nuestra fe en Él y poner por obra sus mandamientos. Porque mucha gente dice, también habla sobre los mandamientos y los dice nomás como, no, los escribió una persona que no tenía nada que hacer. El 85% de las leyes en la tierra están basadas en la Biblia. Creo que es un 80, un 85, a lo mejor hasta más. Entonces esto no es casualidad.
Esto es Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y si uno no la pone por obra, uno no le teme. No hay temor en uno. Dice que temer a Dios implica reconocer que Él manifiesta su ira hacia el pecado y tiene el poder de castigar a los que se oponen a Él. ¿Verdad? Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se pueden poner un poco en contexto, porque la palabra en el versículo 19 dice: porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Este es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel por su desobediencia. ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces Moisés oró. Pasó 40 días, 40 noches orando. Dios quería destruir al pueblo porque habían pecado. ¿Por qué? Porque perdieron el temor. Si ustedes recuerdan cómo sacó Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos vieron todas esas grandes maravillas, todas esas cosas que hizo Dios y tuvieron miedo, pero regresaron, fallaron, perdieron el temor, volvieron a pecar. Entonces esto es lo que nosotros debemos entender, que Dios es una persona, es un Dios de temer, porque si Él te sacó de donde estás metido, de lo más profundo, del lodo, como dicen, y si no le temes cuando ya te sacó de ahí, y si no le obedeces, Dios mismo puede hacer que vuelvas ahí, para que veas, para que sigas viendo todas las cosas que Él hace. Entonces, tenemos que reconocer que Dios se va a manifestar si nosotros seguimos pecando. Dios se va a manifestar para hacernos ver que estamos mal, que estamos desobedeciendo a Él, que Él es santo, justo y recto. Amén. Esto es lo que significa para nosotros, el significado que tiene el temor de Dios. Estas cosas que acabamos de ver. Ahora, ¿por qué deberíamos temer a Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le deberíamos temer? Y vamos a descubrirlo. Dice, se le debe temer a causa de su poder incomparable, como el creador de todas las cosas y de todo ser humano. ¿Qué decía la alabanza? Todo se lo debemos a Él. Amén. Todo, completamente todo se lo debemos a Él. Debemos de reconocer su poder. Sin Él no somos nada. Salmo 96, versículos 4 y 5. Salmo 96, versículos 4 y 5, dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, también sobre todos los dioses, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Amén. Entonces, por eso se le debe temer, porque Él no es como los demás dioses. Los demás dioses no responden. Acuérdense que la palabra dice que eran dioses de ¿qué? De madera, fundiciones de no sé qué tantas cosas, pero esos dioses no responden. Esos dioses no hacen nada. Y por desgracia, hoy en día, usted lee Deuteronomio 4, por eso Dios nos manda, que dice que no debemos ni hacernos ni aún una imagen de Él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no vio ninguna imagen cuando Dios se manifestó a ellos. El pueblo de Israel no vio ninguna imagen, no oyó la voz,
entre la nube, entre todas esas cosas que hizo Dios. Entonces, nosotros debemos de temerle a causa de su poder incomparable. Debemos de saber que Él es el creador de todas las cosas y que todo se lo debemos a Él. Que los demás dioses nadie nos va a responder ni nos va a ayudar como Dios nos ayuda, como Dios nos mantiene. Podemos verlo con todas estas cosas, las pandemias, todas estas cosas que están pasando. Dios manifiesta su poder como quiere en nosotros, nos cuida, siempre y cuando tengamos temor de Él, pongamos por obra sus mandamientos y seamos obedientes a todo lo que Él nos pide. Dice que además el poder asombroso que sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación, incluyendo la humanidad. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés. Aquí el rey Salomón les está diciendo que para todo hay tiempo. Dice que para todo hay tiempo en esta tierra, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso es para ponerlos un poco en contexto, está en el versículo 1. Dice que hay tiempos para morir, tiempos para nacer y tiempo para morir. Entonces Él está diciendo todo esto y en el versículo 14 nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea que vemos que Dios sigue ejerciendo poder en nuestras vidas, ¿verdad? Porque para todo tenemos tiempo. Hay un tiempo para venir a los pies de Dios también. Amén. Yo recuerdo que cuando yo tenía problemas, de toda clase de problemas, mi mamá es cristiana, yo creo que hace más de 30 años. Y cuando yo hablaba con ella, yo le explicaba toda la clase de problemas que yo tenía. Y ella me decía: la solución es Jesucristo. Amén. Pero yo en ese tiempo no creía. Y yo que decía: no, estás mal, la solución está en otra parte. Pero no es cierto. Hay una canción que yo traigo en mi camioneta que dice que habla de una persona que se metía en tantos problemas y dijo: ¿y para qué? ¿Para qué tantos problemas si la solución la tenía aquí, Jesucristo? Así igual yo me metía en tantas cosas que me decían: aquí está la solución. Él es la solución a tus problemas. Yo: sí, mamá, sí, mañana. Pero yo no entendía lo que me estaba diciendo. Tuve mi tiempo. Después llegué a trabajar a una compañía donde estaba con el hermano Juan Vázquez y yo también le platicaba mis cosas y él me decía: ven, iglesia, busca de Dios. Amén. Y yo decía: sí, mañana. igual. El primer día, sí me sentía, se los he platicado. El primer día que yo fui a la iglesia, porque ya me sentía ya desesperado, dije: no voy a hacer caso, voy a ir a la iglesia. Me regresé de la puerta ahí en Arcola. Llegué y le hice hacia la puerta, dije: no, mejor voy para mi casa. Pero fíjense, ahora estoy aquí para todo en su tiempo. Amén. Para todo en su tiempo. Y por eso es otro de los puntos de por qué deberíamos de temer a Dios. Número 3 dice: cuando verdaderamente comprendemos la santidad de Dios, pureza, perfección, integridad de carácter, separación del mal. ¿Cuál debería ser la reacción del espíritu humano ante esto? Temerle. Si nosotros reconocemos, cuando nosotros lo verdaderamente lo comprendemos, debemos temer. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, somos débiles. En cambio, fíjense, todos los atributos, todo lo que tiene Dios es pureza, perfección, integridad de carácter y separación del mal. Entonces todo eso podemos encontrar en Él. Somos pecadores, pero
pero nos vamos perfeccionando con el temor de Dios. Amén. Dice que cualquiera que vea o experimente una manifestación, es una señal, una demostración visible o física de la gloria de Dios, no puede menos que temer. Recuerden en Mateo 17, versículos del 1 al 8. Recuerdan, ese pasaje es conocido, la transfiguración. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo tomó a Jacobo, a Juan, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la palabra de Dios, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. El transfigurarse del griego viene siendo una metamorfosis, viene siendo el cambiar a otra clase de cosa o persona, así. Entonces, Jesucristo se transfigura y dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Dios se transfigura. ¿Qué pasa? Los discípulos temieron. Jesucristo, que es Dios, cambió. Se transfiguró, se cambió a otra forma. Entonces, cuando uno ve una clase de esas manifestaciones, no debe temer. Y al temer obedeces, y uno también se transfigura, uno también cambia como persona. Del mal al bien. Amén. Esas son cosas por las que debemos de temer a Dios. Punto número 5 dice, las bendiciones continuas que recibimos de Dios, sobre todo el perdón de nuestros pecados, deberían llevarnos a temerle y amarle. Aquí vamos a ir otra vez al Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Aquí también, para ponernos en un poco de contexto, Samuel está dando un discurso al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice la palabra aquí en el versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Samuel les está diciendo al pueblo de Israel, les está recordando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Les dice, pidieron reyes, se les puso rey. Pidieron esto y se hizo esto, y les dice de todo lo que ellos pidieron. Entonces, ellos no estaban tomando en cuenta todas las bendiciones que Dios les había dado, y que ellos tenían al verdadero Rey de Reyes, que no ocupaban más que a Dios, más que obedecer a Dios. Pero en su debilidad, en sus creencias, no sé, medias paganas, querían reyes. Les puso reyes, pero Dios es el Rey de Reyes.
Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, todas esas bendiciones que recibimos de Dios las tenemos que tomar en cuenta. Dios nos perdona. Claro, la palabra de Dios dice que nos tenemos que someter a las leyes de la tierra, pero la principal ley para nosotros como cristianos es la de Dios. Debemos de reconocer a Dios como el verdadero Rey de nosotros y tomar en cuenta todo lo que Él hace por nosotros, lo que hizo ayer, lo que hace hoy y lo que va a hacer mañana. Aleluya. ¿Amén? Entonces, punto número 6 de esta segunda parte dice, y por sobre todo el hecho de que el Señor es Dios de justicia, que juzgará toda la raza humana, debería ser razón suficiente para producir un temor piadoso. El Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 10, versículos del 26 al 31, dice el capítulo 10, versículos 26 al 31, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, tenemos que estar atentos, temer a Dios, porque nada le podemos esconder a Él. Nada. Nada de lo que hemos hecho, ni de lo que estemos pensando, ni siquiera hacer, no lo podemos esconder a Él. Él lo sabe todo. Entonces, este es otro de las cosas por las que deberíamos de temer a Dios, porque sabemos que Él es un Dios de justicia, que nos va a juzgar a todos, ya sea hoy, ya sea mañana, cuando muramos, vamos a ser juzgados. Entonces tenemos que obedecer, tenemos que tener temor de Dios y obedecer. Y imagínense, como dice aquí, al que pecare deliberadamente, al que pisoteare al Hijo de Dios. Cuando uno peca, uno está pisoteando el nombre de Jesucristo. Y eso no está bien. Nosotros lo sabemos, es una razón muy, muy grande para temerle a Dios, porque Dios es bueno, pero también es un Dios de justicia, lo dice su palabra. Entonces debemos entender que tenemos que hacer justicia en nosotros también. Ahora quisiera que pasáramos a otro punto, dice, ¿cómo debiera el temor de Dios influir en nuestra vida? Si de veras tememos al Señor, obedecemos sus mandamientos, viviendo conforme a su palabra, y diremos no al pecado. Eso es una forma de la que debiera el temor de Dios influir en nuestra vida. Salmo 112. Los traigo para allá y para acá, van a estar. Pero es bonito leer todo esto, para que vayamos entendiendo el por qué Dios nos trae hoy este mensaje. Porque no lo traigo yo, Dios me lo puso a mí un día que estaba escuchando al hermano Enrique predicar.
Entonces dice Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense, cuando uno le dice que no al pecado, ¿verdad? Es una forma de que estamos haciendo que el temor de Dios esté influenciando nuestra vida. Estuve leyendo y uno puede leer la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Y uno puede decir, ya me aprendí todo este capítulo. El solo leerla, el solo estudiarla nos puede hacer unos eruditos bíblicos. Pero para que este temor influya en nuestra vida, lo mejor es leerla, orar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia para entender lo que nos está pidiendo. Entonces, cuando uno entra en una mejor comunión con Dios, es cuando uno empieza a comprender el por qué tenemos que decirle que no al pecado. Por eso dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Porque a pesar de que uno, yo por decir, yo nunca lo he negado, ya se los he dicho varias veces, que yo como quiera me sigo juntando con mis amigos, no los imito, no hago, voy un rato, no estoy todo el tiempo con ellos, pero lo que voy es de que uno no necesita estar como ellos están para gozarse de la vida. A mí muchas veces me dicen, en broma, claro, tengo una cerveza. No, gracias, no necesito eso para estar contento. O sea, no porque los demás hagan y deshagan, uno lo tiene que hacer. Uno se puede deleitar en Dios. Amén. Y de mejor manera. Porque, miren, yo tengo 6 años. Empecé a ir en el 2016, empecé a venir a la iglesia. Tengo 6 años que no pruebo una gota de alcohol. No la pruebo. Entonces, desde que yo dejé todos esos vicios, prácticamente tengo como 15 años que no fumo. Mi vida cambió. O sea, no necesariamente tengo que estar imitando lo que hace fulano o sultano, como decimos, para yo gozarme en esta vida. O sea, es más, de mejor manera la vivo ahora. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo conmigo. ¿Amén? Entonces, esa es una forma de deleitarnos también en la ley de Dios. El decirle no al pecado, el hacerlo hacia un lado, es la mejor forma de deleitarnos, creo. Yo creo que nadie me lo puede negar de los que estamos aquí. Amén. Dice, el temor del Señor no solo debe afectar las vidas de manera individual. Y cuando decimos afectar no quiere decir que para mal. O sea, es que haya un cierto, que provoque alguna reacción en nosotros. Y en este caso es para bien. Dice que no la debe de afectar de manera individual, sino que también debería afectar a las familias, a los hijos. Deuteronomio, lo leímos en el capítulo 6, versículos 1 y 2, pero también Deuteronomio 4, versículos 9 y 10. Es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos.
Que la palabra de Dios no solo está para nosotros, está para los hijos. Yo una vez escuché a un pastor decir, y yo creo que es verdad, yo no estoy casado ni tengo hijos, pero dice que uno debe de orar antes de que el hijo nazca. Desde que está en el vientre de la mamá uno debe de empezar a orar por él. Entonces uno, ya cuando ellos van agarrando ¿cómo se dice? Ya cuando van creciendo, uno tiene que enseñarles la palabra de Dios. Porque dice que es para compartirla, para que la disfrutes tú, tus hijos, los hijos de tus hijos. Entonces, no solo nosotros la tenemos que poner, como quien dice, por obra con nuestros amigos o con ciertas personas. Tenemos que empezar por la casa, con los hijos, con todas las personas que nosotros pensemos que le necesiten, pero esa es una forma que la palabra, el temor del Señor nos debe de afectar, dice. Entonces, el temor del Señor tiene un efecto santificador, se purifica, separa del pecado y produce madurez espiritual. San Juan, capítulo 17, versículo 17. ¿Recuerdan? Jesucristo está orando por sus discípulos. Le dice a Dios todo lo que le tiene que decir, ¿verdad? Les dice que no les pide que los quite del mundo, sino que los aparte nomás del mal. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de purificarnos? La palabra de Dios, este libro. Uno sabe que el bautizo no te salva. Ya vimos, nos lo explicó nuestra pastora la semana pasada, la cruz no nos salva. Nos salva Jesucristo. Él nos purifica, ¿cómo? Con su palabra, que su palabra es verdad. Es otra de las formas en las que debe de influir el temor del Señor en nosotros. Dice, el santo y reverente temor del Señor motiva al pueblo de Dios a adorarle con todo su ser. Y así debe de ser. Cuando uno le teme, uno siempre le está haciendo reverencia, nos motiva a que le adoremos. ¿Por qué? Porque pasamos por situaciones, muchas veces, no sé, cualquier clase de situación en la que nosotros estemos pasando. La mejor forma de salir de todo es orando, es arrodillándonos, es haciendo reverencia al Señor. Y cuando todas esas cosas pasan, nos motivan a seguir haciendo lo mismo. Nos motivan. Entonces es otra forma de que la palabra, el temor del Señor influya en nuestras vidas, haciéndole reverencia, motivando a que le adoremos siempre con todo nuestro ser. Acuérdense, a Dios le debemos todo, sin Dios no somos nada. Lo vuelvo a repetir, decía la alabanza, todo se lo debemos a Él, ¿no? Sin Él no hay nada, la casa, la familia, el estar aquí en paz, con todas estas cosas que pasan en el mundo, imagínense, con las que estamos pasando ahorita. Punto número 5, dice que Dios ha prometido recompensar a todos los que le temen. Proverbios 22:4. Ya casi estamos por terminar, no se vayan a desesperar. Proverbios 22:4.
Ayer me perdí uno sin sacar. Ahí. Aquí está. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Los que viven en el temor reverente de Dios, sabemos que a pesar, como ya lo hemos platicado, de todo lo que está pasando hoy en el mundo, las guerras en Ucrania, la pandemia, cualquier cosa que pase, cuando nosotros vivimos en ese reverente temor de Dios, cuando le hacemos reverencia a Dios a través de ese temor, que le obedecemos, sabemos que a nosotros, a pesar de lo que suceda, nos va a ir bien. Dice Pablo: si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Amén. Entonces, nosotros sabemos que cualquier cosa nos va a ir bien. Muchos dicen que cuando uno muere se acaba todo, y no es cierto. No es cierto. Yo sé que me va a ir bien después de que me muera. ¿Por qué? Porque sé que hay otra vida después de la muerte. Y es una vida espiritual de gozo con el Señor. No habrá guerras, no habrá enfermedad, no habrá nada, habrá gozo. Pero hay que obedecer, hay que vivir en un temor reverente. Hay que estar siempre obedeciendo. A mí me gusta porque el hermano, el pastor Raúl, siempre nos recuerda que la obediencia nos lleva siempre a estar en mejor comunión con Dios. Amén. Ya casi vamos a finalizar. Dice el punto número 6, dice: el temor de Dios va acompañado de una seguridad humilde y un inmenso consuelo espiritual. Yo creo que es la verdad, porque dice, estaba platicando ayer o antier con un amigo, y dijo: no, yo era muy rebelde, dijo, pero aprendí, dijo, a ser humilde. Y él es católico. Me pregunté: ¿sabes lo que significa humildad? No me supo contestar. Por desgracia llegó alguien, ahí llegaron otras personas y ya no le pude seguir explicando. Pero digo yo, una persona que siempre es alzada, ¿saben lo que quiero decir con alzado? O sea, creerse mucho, decir yo, eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Yo se lo iba a decir, porque tengo confianza con él. Pero uno no puede decir que es humilde cuando es alzado, porque no tienes temor de Dios. No tienes respeto por Dios. Al momento en que tú dices yo, tú no eres humilde, no estás reconociendo que necesitas de Dios. Amén. Para finalizar, Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y creo que es 14, ya no miro bien. Dice así la palabra: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué es lo que se nos recomienda? Dice que el fin de todo discurso oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así es que, hermanos, este es el temor de Dios, el obedecerle, el guardar sus mandamientos, el ponerlos por obra. Les invito a que mediten en si en verdad todos, yo, ustedes aquí, los que nos siguen por redes sociales, si en realidad estamos temiendo a Dios, si en realidad le estamos guardando reverencia a Dios a través del temor,
porque dice que es el guardián de todo, el temor de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Rogelio. Aleluya, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, hermano Rogelio. Realmente yo como pastora me alimento cuando nos traen la palabra, una persona como usted, como nuestro hermano Enrique Treviño, y gracias también, Raúl, por traernos la palabra. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Dios Todopoderoso, yo quiero agradecerte primeramente, Señor, por la vida de nuestro hermano Rogelio Tristán. Gracias, Señor, por ese llamado sobre su vida, Señor, para dar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor. Esta es una responsabilidad grande que en verdad la tenemos toda persona que declara creer en Jesucristo. Y nuestro hermano Rogelio ha tomado el valor de tomar las riendas, Señor, pararse detrás de un púlpito con la Biblia abierta, con un micrófono delante de personas, Señor, y proclamar la verdad de tu palabra. Señor, yo te suplico que continúes ungiendo a nuestro hermano, hablándole, motivándolo, Señor, y suplico que también motives y unjas a cada hermano y a cada hermana que está en este lugar, Señor. Este es un tiempo en el que nadie puede excluirse, nadie puede decir, es que soy mujer, o es que soy niña, o es que ya estoy muy adulta. Nadie podemos excluirnos, Señor, de esta comisión de compartir tu palabra. Gracias en esta tarde, Señor, por motivarnos a vivir, Señor, en temor a Dios. Y no es un temor de tener miedo, sino es un temor de respetarte. Es un temor, Señor, de decirte a ti que por ese poder y esa gran gloria que manifiestas, Señor, yo no voy a vivir como el resto del mundo. Si yo me llamo hija tuya, si tú me has adoptado dentro de tu familia, yo sí quiero vivir con temor a Dios, no miedo, sino con ese respeto que me ayuda, Señor, a no olvidar tus mandamientos. Señor, yo te doy gracias. Al concluir, mi hermano, Señor, él ha mencionado Eclesiastés 12, 13, 14. Sí, Señor, debemos de tener temor tuyo. Y te doy gracias que a nosotros, a este pueblo, Señor, nos has enseñado tus mandamientos, que Jesucristo los ha sumado en dos. El más grande, que te amemos a ti. Y el segundo, que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Amarnos como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Apoyándonos, ayudándonos. Que no nos mintamos los unos a los otros. Que si hay algo que alguien tiene contra mí o contra alguien más, lo hablemos. En vez de irnos a quejar o hablar mal a otras personas. Que aprendamos a resolver nuestros conflictos entre nosotros de una manera adulta y según la palabra del Señor, sin guardar resentimientos, Señor. Así es como debemos de aprender a amarnos. Señor, te damos gracias. Porque hemos visto esta noche, Señor, en esta palabra que nos ha traído nuestro hermano Rogelio,
de todas estas bendiciones que podemos recibir, Señor, recompensas para las personas que viven en este temor a Dios. Gracias, Dios mío, por yo lo escuché a mi hermano hablar de tener paz, aunque el mundo esté todo revuelto y en conflicto. Eso solo viene de ti. Tener esa seguridad, Señor, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Señor, en esta semana que tenemos delante nuestro, Señor, te suplicamos que este mensaje vuelva a nosotros, Señor, una y otra vez a lo que vivimos nuestra vida diaria. De tener ese temor de Dios presente delante nuestro, Señor, en nuestras conversaciones, al comer, al hacer nuestros quehaceres de cada día, Señor. Que podamos ser como las vaquitas, Señor, que están rumiando la grama que han comido en la mañana hasta el mediodía, la siguen rumiando. Aprovechando, sacándole el jugo al máximo, Señor. Padre, bendice a este pueblo, a las personas que nos ven, las personas que nos van a escuchar en adelante, Señor. Que tu gloria vaya delante de ellos, los proteja, prepare camino, Señor, para cada persona en esta semana y el resto de sus vidas, Señor. Sé tú con ellos, bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos por concluida esta reunión de alabanza y adoración. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.